todos. En primer lugar, más allá de la cortesía debida, quiero agradecer al ilustrísimo Ayuntamiento de Tarazona la organización de este 18º curso de verano y especialmente permítame la licencia de hacerlo público, mi gratitud personal, imperecedera, tanto al profesor doctor Ignacio Ruiz Rodríguez como al profesor Félix Martínez Llorente, con que hace unos pocos días tuvieron el gesto amable, yo creo, y merecido, de organizarme un pequeño homenaje o gran homenaje, del cual rindo gratitud y agradecimiento eterno. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias, Félix. Incluso a mis queridos colegas que también tuvieron la amabilidad, pues, doctor Antonio Sánchez Aranda y Yolanda, que tuvieron la amabilidad de acompañarme cuando no tenían ocasión. Digamos, no tenían motivo por qué hacerlo, realmente, con su esfuerzo y apartando sus quehaceres, digamos, ordinarios de la vida. Yo he escogido un tema que, evidentemente, digamos, es el contrapunto, permítanme, de lo que es el frontispicio de este curso, que es la iberofonía. En este caso, entendida como esa comunidad parlante, iberoparlante o hablante del mundo hispanoluso, espacio, digamos, iberófono. Es un neologismo que designa un conjunto de territorios del mundo donde se hayan, digamos, implicado una cultura común, que es la que hoy realmente se reivindica. Y yo digo que voy a explicar un poco el contrapunto, porque el proyecto fallido de esa unión de lo que fue la España de lo que nos hablaba el profesor Hernán Pilar ayer, España conjunta, donde no distinguía comunidades políticas determinadas. Sin embargo, la historia evoluciona y marcó una especie de línea que es de frontera, que no es más que pero una cicatriz de la historia. Es un trazo convencional que separa dos comunidades políticas, queramos o no queramos, que participaron de un pasado común, pero realmente ya saben ustedes que a veces hasta los vecinos tienen una relación, digamos, poco acomodada a los tiempos. Hubo, digamos, temor, hubo recelo, hubo desconfianza, y las fronteras, que, insisto, son los trazos gruesos que la historia marca, señala estos espacios territoriales propios de ese devenir cultural de la comunidad política. Bien, he escogido, digamos, de los multitud, si entran ustedes ahora en estas herramientas de Internet, repertorios de tratados, etcétera, he escogido el tratado de 1864 porque es un tratado paradigmático, que explica un poco también las características de la frontera, digamos, luso-hispana, aunque realmente tendré que corregir este término. Hay todavía algún autor por ahí, bueno, tristemente fallecido recientemente, donde defendía la hispanidad en el sentido, digamos, histórico de la primitiva hispanidad donde participaban estos pueblos, tanto los lusos, donde las fronteras que allí hablaba el profesor Hernán Pilar son tan poco indeterminadas y definidas, donde participaban de esa cultura y experiencia común histórica. Bien dicho, realmente fundamentalmente porque este tratado es, digamos, paradigmático, ejemplar en cuanto a la modulación de lo que es la línea fronteriza, con los problemas que conllevó desde el Miño, desde la Galicia más septentrional, hasta la desembocadura del estuario del Guadiana. El resto, digamos, del Portugal más meridional, lo que hoy ocupa el Algarve, pues no hubo grandes problemas al respecto. Bien, pues vamos a tratar un poco de estructurar mi exposición, atendiendo a las recomendaciones de la dirección del curso del programa. Voy a apagar el teléfono porque no quiero sorpresas, perdonen ustedes. Hacer una serie de consideraciones generales. Más tarde, digamos, unas breves sobre el derecho de los tratados, pues así se enuncia en la exposición. Después me voy a adentrar, porque realmente este tratado de Lisboa del 64, de septiembre del 1864, en plena, digamos, ebullición del reinado isabelino, en plena, digamos, expansión de lo que puede ser el régimen liberal isabelino, nos encontramos también con que va unido a la política exterior que la monarquía española, de alguna forma, ejerce a lo largo no solamente de los espacios europeos, de las grandes potencias europeas, sino al otro lado de ultramar. Y, por último, entraré en el análisis no pormenorizado del propio tratado, con su balance determinado, y haré unas consideraciones también finales sobre el fracaso, un poco, digamos, de esta iberofonía, porque realmente, digamos, decían ayer, con enorme realismo político,
los dos últimos ponentes que la posibilidad de una unidad política deséchenla ustedes, porque eso no va a ser posible. Hay que despertar, de un renacer, digamos, de revitalizar lo que puede ser una cultura común, basada, digamos, en la historia, en la lengua, en la literatura, pero parte de estos rasgos yo no observo al respecto. Sé que la Embajada de España en Lisboa está haciendo enormes esfuerzos por revitalizar esta política, según me comentaba, por cierto, hace unas recientes fechas, el agregado cultural de la misma. Dicho esto, vamos a pasar a señalar, digamos, breves nociones para que, en fin, con un carácter, digamos, general y divulgativo entendamos qué es un tratado. Un tratado, como se dice en la diapositiva, no es más que un acuerdo internacional, algo concertado, por tanto, negociado y celebrado por escrito, normalmente por dos o más estados. A veces también hay tratados multilaterales que afectan a varios estados, que en nuestro caso afectó a las monarquías luso-española, que implica una vigencia, incluso forma parte de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico actual, ¿no?, a la referencia de los tratados suscritos por España con otros países. Por tanto, tiene un valor jurídico por sí mismo y forma parte, insisto, de lo señalado. Al final hablo de una variedad de tratados, no entro en la clasificación de tratados, porque si es participación de uno o dos estados, en el caso bilateral o multilateral, bueno, lo pueden ustedes leer, no me quiero detallarlo porque no me quiero extenderlo, porque me perjudicaría, digamos, en el desarrollo de la misma y sobre todo por el tiempo asignado. ¿Cuál es el procedimiento de celebración y fijación de un tratado? Pues evidentemente tienen diversas fases, empezando por la voluntad política, que se inicia, por tanto, desde la iniciativa de los gobiernos de turno, como digo aquí, que tienen que manifestar el consentimiento y el contenido del mismo, que lo que se busca fundamentalmente es el núcleo básico de la negociación. Después, la designación propia de lo que podemos llamar, la designación de los representantes, los llamados responsables de la misión diplomática, para la revisión y adopción del texto definitivo, la formación de una comisión mixta porque están formadas por una parte política, digamos, que representado por la parte diplomática, y por una parte técnica, vamos a llamar, la parte práctica, que suelen ser expertos militares, en este caso, lo que concurrieron a la negociación entre España y Portugal, solían ser topógrafos, cartógrafos, a los que se añadieron en la última fase, evidentemente, también oficiales públicos de aduanas, de comercio, para negociar aspectos relativos a la reglamentación mercantil, puesto que no olvidemos que el Duero era navegable y además sabíamos los grandes problemas del tratado se van a fijar en la parte norte, en la actual Galicia, especialmente en la desembocadura del Miño, donde veremos que hay tres conflictos que se tratan de superar a través de este tratado de 1864. Y después la fase, lo que se llama, de una vez manifestado el consentimiento, la delimitación, ahí lo ven ustedes, que es un acto evidente en la actividad política y jurídica, donde se define en abstracto lo que podemos llamar el mapa que divide los estados a la hora de fijar. La designación, hemos dicho, y la formación de esta comisión mixta, y por último se aparece la demarcación sobre el terreno, la parte más, digamos, más técnica y más, más basada en la práctica, que es la ejecución material de los acuerdos tomados en las mesas de negociaciones por parte de la comisión mixta, de la fase técnica. Y por último, la última etapa es la conclusión, aceptación, suscripción del tratado y, por supuesto, la entrada en vigor. En el caso del Tratado de Luso-Español, hay que reconocerlo, que tuvo una gran, digamos, estabilidad territorial, permanencia, es una característica, y, por supuesto, arranca de un proceso antiguo del siglo XIII. Ya veremos aquí en una de las presentaciones que voy a hacer aquí, el primer tratado que, digamos, que fija ciertos límites, aunque tiene unas características distintas al que yo me voy a referir, es el Tratado de Alcañices. Ahí ven ustedes ya en el espigón de la última parte, la parte septentrional de la actual provincia de Zamora, lindando con Braganza en concreto. Aquí se define entre los dos reyes, entre las dos monarquías, había surgido ya el reino, aunque de Portugal, no reconocido, por cierto, por Castilla, ya era la corona de Castilla, no reconocido de facto hasta el siglo XIV en concreto. Pero ya en el Tratado de Alcañices de 1297 fija lo que podemos llamar una línea
frontera, extrema, de ahí viene la palabra. Frontera y extremo es lo mismo, es algo similitud. En la Edad Media se emplean ambivalentemente los dos términos, con el fin de, insisto, de fijar las torres, fortalezas enfrentadas y asegurar esa línea separadora que divide ambas digamos, coronas. La corona portuguesa, que más tarde ya se consolida frente a la corona castellana. Bien, dicho esto, pasemos a la segunda parte, que es la que yo califico aquí de una mirada retrospectiva de la política internacional. Decía el profesor, recuerdo que no sé cómo se llama, el profesor de Ciencia Política, de la última hora, lo tengo aquí, voy a citarle por respeto a él, evidentemente, con su nombre y apellidos. Era el profesor Santiago Armesilla Conde. Decía que fundamentalmente el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, había dado un salto cualitativo en la concepción política del Estado-Nación. Ciertamente, es verdad. Y fundamentalmente es un siglo muy, digamos, pródigo y abundante en la celebración y concertación de tratados. Digo esto porque si partimos del siglo XVIII, recordemos que iniciamos este siglo con la firma de un conjunto de tratados. Siempre se habla en singular, Tratado de Utrecht, no. Son un conjunto de tratados de carácter bilateral, otros multilateral, que afectaba por el problema de la guerra de sucesión en España y la entrada de una nueva dinastía, la dinastía borbónica, que de alguna forma rompía ese equilibrio que existía hasta ahora entre la potencia, fundamentalmente la monarquía francesa, y las dos grandes potencias marítimas, que era Inglaterra y las Provincias Unidas, Holanda especialmente. Bien, pues en los tratados que a partir de Utrecht que se van a ir celebrando, se buscan fundamentalmente el equilibrio político y militar entre las potencias, vamos a ver, europeas, Francia, Inglaterra y Holanda, como aquí se señala. Pero aparte de ello, podemos también situar como una especie de la creación de un sistema de contrapesos entre los estados. Esto es importante señalarlo. Sobre todo entre los poderes, de tal forma, evidentemente, que la política inglesa tuviera unas reglas, digamos, de juego determinadas y, sobre todo, también, fundamentalmente, regular lo que la más, digamos, ansiaba y deseaba Inglaterra, que era el comercio, la política comercial al otro lado del Atlántico, en las provincias de ultramar. Administrativamente, todos los territorios que pertenecieron a la monarquía hispánica nunca se definieron como colonias, eran provincias de ultramar, estructuradas en virreinatos, capitanías generales, gobernaciones, pero provincias de ultramar fundamentalmente al respecto. Bueno, esta participación de esta nueva idea del sistema de equilibrio, de estabilidad política, que son los dos elementos claves, se va a repetir en los tratados subsiguientes, o sea, al Tratado de Utrecht, evidentemente, y que llega incluso hasta el Tratado de Viena de 1815, donde se replantea, en nuestro caso, algunos aspectos que conviene señalar, los señalé oportunamente. Por tanto, decirlo al respecto, que las pretensiones de estos dos grandes bloques pues, se van a ver de alguna forma reflejadas en estos tratados. He citado aquí, digamos, las características a modo de pequeñas reseñas del irredentismo mediterráneo de Felipe VI, perdón, de Felipe VI, no, Felipe V. Felipe VI todavía no había nacido en ese momento. La política de neutralidad de Fernando VI, el pragmatismo de Carlos III y el ocaso del sistema de equilibrio de Carlos IV. Quizás serían las características de la política exterior de la monarquía española desde ese momento. Perdón. Bien, sí. Seguimos. Aquí se citó ayer, efectivamente, un cambio en el paradigma a partir del siglo XIX, con la llamada doctrina de Monroe, que en Estados Unidos se declara el gran centinela del continente americano, invita a las potencias europeas a que prescindan de cualquier carácter intervencionista, por declarar una zona vedada a los intereses exclusivamente norteamericanos. Bien, esta liquidación de la provincia de ultramar termina en Ayacucho en diciembre del año 1824. Y con ello quiero iniciarme en lo que es la España liberal, centrarme especialmente en lo que podemos llamar la política exterior de Isabel II. Pero bueno, antes de ello conviene hacer algunas reflexiones que van a preceder a esta política o van a, de alguna forma,
ser el rumbo que va a seguir la política isabelina. Me refiero a la firma del tratado llamado de la Cuádruple Alianza, donde las Cortes Liberales de Madrid y Lisboa van a solicitar el apoyo de París y Londres. Estamos hablando del año 34. Estamos en plena, digamos, década de Fernando VII, que había recuperado el poder. Estamos en el primer año. Fernando VII había muerto en septiembre del 33. Estamos en la regencia de su esposa María Cristina. El problema fundamentalmente que existía en la inestabilidad política, el temor por el problema de la corriente carlista, que se declaraba rápidamente, abiertamente, de manera hostil, en los intereses y en las expectativas de los derechos de su hija Isabel. Estábamos en una reina menor. Isabel II había nacido en el año 30, tenía menos de 4 años al referente. Incluso se adelantó la toma de posesión, lo que se llama el alcance del título de reina propietaria, que nunca se discutió, la mayoría de edad se adelantó un año, porque estaba prevista a los 14 y ya, cumplidos los 13, tomó posesión de su mayoría de edad. Bien, este tratado de la Cuádruple Alianza, que participan fundamentalmente las 4 potencias, Portugal, Inglaterra, que son las menores, evidentemente, pensemos, y después Inglaterra y Francia, pensemos que de las 4 potencias y monarquías de aquel momento, la que tenía mayor fuerza demográfica era Francia, en concreto, con 37 y pico, creo que era 37 y medio millones de habitantes. Después venía Inglaterra con 29, España con 15,6 y apenas Portugal no llegaba ni a los 4 millones de habitantes. Esta situación de inferioridad también determinó su dependencia y su inclinación hacia la política inglesa. Siempre Portugal, en su historia particular, tuvo un recelo y un temor de ser absorbida por la monarquía española. Y eso hizo que, en un momento que la monarquía española se vincula a la casa francesa, la casa de Anjou en concreto, pues ella tiene que, digamos, mirar su política exterior hacia Inglaterra como para taponar cualquier tipo, digamos, de absorción. En buena medida esta dependencia, digamos, anglófona por parte de Portugal ha llegado hasta nuestros días prácticamente. Todavía yo recuerdo mis visitas a la zona de Valencia, Domiño, ahí en la zona norte de Galicia, que todo eran productos ingleses fundamentalmente. Hay una especie de colonización comercial y mercantil inglesa al respecto. Bueno, lo que decía que la importancia de este tratado de la Cuádruple Alianza, se estableció una especie de statu quo, insisto, de no intervención, y sobre todo sobre las potencias ibéricas, vamos a llamarlo. Y esta tutela política va a ser ejercida por Francia, evidentemente por Inglaterra, sobre los 2 estados peninsulares que aludía. Bueno, para que pongan cara, digamos, a la reina, le he traído este retrato, la llamada reina castiza, que había nacido, reitero, lo ven ustedes, en octubre del año 30 y fallece en 1904, una vez producido el exilio en Francia, pero abandona España sin renunciar a sus derechos dinásticos. Esto hay que decirlo, fundamentalmente, solamente ya en vísperas de su muerte, lo hace en favor de su hijo Alfonso, en concreto. Pero fue reina ejerciente del año 33, insisto, ejerciente, no es la expresión quizá más correcta, aunque era titular. Para ser una menor se forman 2 regencias, primero la de su madre, que dura, y después seguidamente es un golpe, digamos, del partido progresista, como se llama, en aquel momento era liberal, que era la regencia del general Espartero. Pero esto es un retrato muy característico que está, y muy simbólico, que está en el Palacio Real de Madrid. Vamos a la era isabelina. Las características de esta etapa, que yo he señalado, es la discontinuidad de los dominios españoles, la escasez de recursos militares y económicos y la ausencia de un plan coherente en política exterior. El punto de partida de la política exterior isabelina es lo que veo ya iniciado en el Tratado de Utrecht, ratificado más tarde en posteriores tratados, es el statu quo territorial, que sobre todo se firma en el Tratado de Viena de 1815, presionados, insisto, por Inglaterra, que es la gran potencia, y aquí yo califico su vicaría, su dependencia, su cierta sumisión de Portugal a los intereses y a la política exterior inglesa.
Aquí no se trataba, digamos, se trataba de mantener ese estatus, no se garantizaba ni la conservación territorial de las mismas. España ya no era una gran potencia atlántica, evidentemente. Se asienta su política exterior sobre 3 escenarios: el área peninsular, con los 2 archipiélagos, el Balear y el Canario, y las plazas de soberanía de África del Norte. Después estaban las grandes islas del Mar de las Antillas, Cuba, Puerto Rico y parte de Santo Domingo, y extensos archipiélagos en la zona del Asia Sur Oriental y en el Pacífico, Filipinas, Carolinas, que después serán vendidas a Norteamérica, las Islas Marianas y Palaos, etc. Bueno, seguimos. Para que se hagan ustedes idea de la inestabilidad política que existía, pongo una nota, no es más que una nota, que solo en 4 años, del 44 al 48, en la plena década, digamos moderada y conservadora, más del general Narváez, llega a haber hasta 11 ministros de Estado. Estos ministros de Estado serían nuestros representantes, o lo que llaman ministro de Asuntos Exteriores. En este caso, y un caso similar a esta inestabilidad política, se veía también nuestra vecina Portugal, hay que reconocerlo. Otro de los grandes problemas políticos exterior es de la cuádruple alianza, como he señalado, es que algunas potencias europeas no habían suscrito este tratado de la cuádruple alianza. Más tarde lo hacen así. En el año 48 se suscriben, entre otras, pues, Austria en concreto, y Prusia e Inglaterra también. Bien, veo aquí, no hace que vamos a enseñar más. Este marco internacional de la cuádruple alianza tenía como objetivos, en fin, apaciguar, no tensionar más la rivalidad franco-inglesa en concreto, en las relaciones entre España y Portugal, porque cada uno de ellos tiraba un poco de Francia de España y Inglaterra de Portugal para tensionar los mismos. Potenciar el comercio español, muy interesado en Inglaterra, y liberar la gran pesada deuda pública que existía por parte de los gobiernos, tanto españoles como portugueses. Bien, seguimos. Bueno, estos son los objetivos que he señalado, no voy a entrar en más detalle, y vamos a entrar ya en la tercera y última parte. Vamos a entrar en lo que constituye, digamos, el núcleo esencial de mi exposición, que es el Tratado de Lisboa de 1864. En la primera diapositiva había hablado de que hay varios tipos o clases de tratados por razón de las potencias, del número de potencias, bilaterales, multilaterales, por el contenido, y estos son los aspectos. Hasta ahora eran contenidos de paz, de no hostilidad, de treguas. Esto es un tratado de límites. Tratado de límites que se trata de, digamos, de acabar con no con la desconfianza, sino con las continuas querellas, debates, quejas, reclamaciones, tanto por parte portuguesa como parte española. Las fronteras no estaban totalmente determinadas ni definidas, sobre todo, insisto, en la parte norte, que es la que se va a centrar el tratado, y en la parte, digamos, central de Portugal, pues, la desembocadura del estuario del Guadiana, sobre todo lo que constituye las dos grandes, hoy son dos grandes núcleos, ¿no?, que es Vila Real y Ayamonte, la desembocadura en concreto. Igualmente, digo que este tratado supuso una gran operación política y territorial, a la par que económica, entre ambos estados. Había que asegurarse lo que ellos se interesaba, un mercado nacional, que no conociese fronteras en concreto. No olvidemos que la frontera define un espacio, y el espacio es un elemento propio de la soberanía de los estados. Es el espacio donde el Estado tiene no solamente capacidad para ejercer el poder, sino jurisdicción. Toda la maquinaria política e institucional se ejerce sobre ese espacio definido, circunvolado por una frontera, que puede ser terrestre, fluvial y en este momento ya aérea. Por tanto, es el elemento fundamental en la construcción de lo que en el siglo XVIII se llamó la identidad nacional a base de los estados-nación, que en el XIX se multiplicarán con la configuración de Italia o de la futura Alemania. Bueno, hubo otros acuerdos históricos que van a marcar esta tendencia a fijar la territorialidad de los estados, pero que va a ser perfeccionada ya en el siglo XIX con los gobiernos liberales. Decía inicialmente que una de las características de la frontera luso-española, término que, en fin, que no me gusta usarlo, pero bueno, nos podemos entenderlo,
era la antigüedad, la estabilidad y la permanencia. En cuanto a la antigüedad, traigo aquí la referencia de lo que es el primer tratado, conocemos, de límites. No es un tratado, digamos, al uso como lo entendemos, pero es la primera frontera que se traza en el año 1297, en este caso por el rey de Castilla y por el rey de Portugal, Fernando IV y Dioniso o Danís de Portugal, respectivamente. Este es el documento, que es un documento medieval del siglo XIII, que hablábamos, es un diploma en pergamino, que ayer tuvimos ocasión de observar en el archivo de la catedral, pues se conserva en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo, en Lisboa. Este tratado se suscribe insisto, el 29 de septiembre de 1864. Se firman, se establecen los límites, se firma además el acuerdo en Vigo, por cierto, en España en concreto, y marca, insisto, los límites de la desembocadura del Miño, como ven ustedes, hasta la unión del río Caya con el Guadiana. Y lo que se hace es la precisión de la línea fronteriza. Sobre todo, no tanto en el contenido, porque el contenido del tratado es las grandes líneas del mismo. Lo que hace es el complemento documental que se añade al tratado, que son los anejos, en concreto, cuando se fijan por partes y sectores la definición de la frontera. Para Portugal, digo aquí, y lo subrayo, era su única frontera, porque presentaba muy problema. España tenía problemas, evidentemente, con negociar otras fronteras que tenía, con Francia especialmente, Tratado de Paz y Amistad, quiero recordar, entre España y Marruecos, el Tratado de Límites entre España y Francia, el de Bayona en concreto, del año 1856, que se reiteró después en otras ediciones el año 62, 66 y 68. Por tanto, insisto que el Tratado de Límite de España no solo fue un acuerdo técnico, sino es una operación política, insisto, y comercial o económica, siquiera. Y además, en el caso que nos ocupa, había problemas de concluir ya con enormes, digamos, alteraciones de orden pública. La frontera siempre ha sido una zona difícil, compleja, insisto. Incluso se habla sociológicamente de los hombres de frontera, tiene unas características especiales. Entonces, aquí, en estos espacios, digamos que a veces eran espacios de nadie, porque no sabían a quién pertenecían, estaban las disputas y las querellas, eran zonas propicias a robos, incluso a violencias, a reyertas, a abusos de los empleados públicos, que se daba efectivamente, y estas cuestiones que afectó a la vida cotidiana de las personas tenían un gran interés, porque desde el punto de vista oficial eran zonas opacas al control, zonas, insisto, digamos, fuera del control, como incluso hay en algunos espacios actualmente. ¿Cuáles fueron las fases de tramitación de este Tratado de Lisboa en concreto? Siguiendo el esquema que hemos visto al inicio de la exposición, lo primero era el acuerdo entre los dos estados. No olvidemos, porque cuando haga yo alguna consideración quizá muy ligera sobre el fracaso de esta Unión Ibérica, que tanto propiciaba, desde Luis de Camões, que creo que Julio nos hará una apelación a este gran poeta. Es un canto épico, creo que son 10 cantos redactados en octavas reales, donde apela, dice, los portugueses, los hombres más fuertes de España. Estamos hablando del año 1580, siglo XVI. Por tanto, esta idea todavía de la hispanidad en el siglo XVI existía, como perteneciente a una realidad común, que era la antigua Hispania, que no debía más ser que la península ibérica, ni más ni menos, absolutamente. Pues bien, incluso se rompe esta idea de la vieja pertenencia a una comunidad política común, cuando, insisto, aparece la identidad de los estados soberanos a partir del siglo XVIII. Bien, lo primero, por tanto, son las negociaciones diplomáticas que van a arrancar formalmente, fíjese usted, el año 1817, muy temprano. Pero son, digamos, tanteos diplomáticos que van y vienen, se suspenden, se vuelven a reiniciar. No hay acuerdos, evidentemente, es una fase de tanteos. La primera, digamos, voluntad política ya la designación y constitución de una comisión mixta, que, por cierto, parte de la iniciativa portuguesa, no de la española. Sabemos que en Vigo, en esta localidad, en la parte noroccidental española, en la actual,
el 9 de agosto del 1855 se crea una comisión mixta y así aparece en el acta, digamos, constitutiva de la misma. Y comienzan a desarrollarse a partir del 55 hasta el 62 trabajos preparatorios, discusiones sobre criterios, qué criterios vamos a seguir, criterios generales, criterios particulares que van a afectar, porque va a haber tres grandes problemas que ahora vamos a abordar a continuación, sobre todo en la definición de la línea fronteriza que llamamos del río Miño, o línea o frontera miñota, como se le llamaba en el tratado. Después entrará pues, el discurso técnico, que está plagado de debates y discusiones, insisto, sobre la delimitación, qué criterios se sigue, si en el caso de la división de una frontera fluvial, es el curso medio del cauce del río, del Miño, o, por el contrario, el criterio de los fondos del mismo. Esto se diferencia, evidentemente, para asignar una parte y otra al respecto. En la parte terrestre solían ser siguiendo el criterio de las líneas geográficas, fundamentalmente si hay montañas, etcétera, se suele decir las cumbres, etcétera, que este criterio, digamos, se utilizó especialmente cuando hubo la emancipación de las viejas provincias del ultramar en tierra firme y aparición de las primeras repúblicas y estados independientes en Iberoamérica en concreto. Bien, estamos en la fase de la demarcación, porque otra cosa vendrá después, en la fase de la delimitación. La demarcación es la que va a enfrentar más, porque es la más pegada, digamos, tenían trabajo de campo, como digan los antropólogos, donde aquí los técnicos presentaban grandes diferencias, sobre todo porque había que conectar el interés público con los intereses particulares, sobre todo de las poblaciones que se veían afectadas. Y a tal punto que inicialmente la comisión mixta adopta como una práctica más recabar la opinión de las poblaciones situadas en la raya, esa zona, digamos, adyacente al límite fronterizo. Y se recogen los testimonios de los pobladores, de sus representantes locales, lo que algún antropólogo llama el discurso social, ciertamente. Y se coinciden las quejas del aislamiento, el abandono, la práctica de economías de supervivencia, el contrabando inevitable, que ha llegado prácticamente hasta nuestros días, la ausencia de control gubernamental, en una palabra, en estas zonas. Bien, aquí tienen ustedes un mapa de la frontera entre España y Portugal, circunscrito especialmente a la zona orensana, con los problemas de las barreras fluviales, que insisto, del Miño, de los cuales nos vamos a ocupar, porque el problema que presentaba el Miño, claro, que tenía crecidas y avenidas y después bajaba el caudal, en concreto por la zona de sequía, etcétera. Los propios pobladores de la raya habían establecido pesquerías. ¿Cómo se llama una pesquería? Es una retención de las aguas. Mediante empalizadas, se hincaban en el fondo del lecho del río, o también mediante establecimiento de barreras de piedra, con lo cual se dedicaba a la pesca fundamentalmente de dos especies, el salmón y la lamprea, muy apreciada esta última, en concreto. Fíjense ustedes de dónde procedía. Y claro, entonces, a la hora de la limitación de la frontera, decía, bueno, estas pesquerías, primero, ¿a quién pertenecen? ¿A los pobladores de las localidades portuguesas o españolas, etcétera? Esto fue un problema fundamental al respecto. Y los seixos y rayas que ustedes aparecen, rañas, que aparece aquí en la diapositiva, eran montículos que se formaban dentro del río, como una especie, por la acumulación de cantos rodados, de guijarros, etcétera, que también rompía un poco el curso de las aguas. Seguimos. Bien, esta diapositiva. Estos son otros límites de la provincia de Zamora, con la raya, en la raya portuguesa. Aquí esta parte no ofreció grandes problemas, porque aquí el Duero alcanza un enorme caudal, en concreto. Pero bueno, hubo también algunas cuestiones, sobre todo ciertos ríos que desembocaron en el Duero, como el río Águeda o el riachuelo que pone de Iturobes, en concreto. Mire usted, ahora vamos a pasar a hablar en 5 minutos, que no quiero pasar. Bueno, una licencia de cortesía de 5 más 3, 8, para no invadir el espacio de mi colega. Fueron 3 los grandes problemas que se abordaron. Los llamados el coto mixto, otro lo llama el coto de homicianos, porque era el refugio de bandoleros, de personas perseguidas por la ley, vamos a llamarlo así,
Y, claro, usted presenta grandes problemas, una especie de enclaves. Igual que en la provincia de Burgos tenemos nosotros el problema del enclave de Treviño, que está enclavado geográficamente en la provincia de Álava, pero administrativamente depende de la Diputación de Burgos, es decir, de la provincia de Burgos, gestionada por la Diputación. Pues aquí era también un enclave en la zona orensana, y que aquí es una área opaca, pero que presentaba ciertos privilegios que yo voy a tratar de ustedes, que a lo mejor les suena cuando hablábamos también del caso de la Extremadura castellana. ¿Por qué se le llama el coto homiciano? Homiciados a veces aparecía. Pues fundamentalmente porque aquí se instalaron familias pues, perseguidas por la justicia, que se les condicionaba, por cierto, su libertad al hecho de residir en los mismos, dentro del coto, y a trabajar para, digamos, reducir la pena en que pudieran incurrir por los delitos. Sabemos que uno de los principales cotos, por tantos cotos de homicidios que ven ustedes, tenían ya privilegios inmobiliarios, ahí no se atrevía a entrar la justicia. Estaban exentos de impuestos, ahí no se cobraban impuestos, en absoluto, en concreto. Aunque al final, evidentemente, se sabe por algunos documentos que existentes en el Archivo Histórico Nacional, en la sección, evidentemente, de Estado, que hacia el año 1934 ya pagaban tanto la parte portuguesa 1.200 reales, la parte, digamos, española, otro tanto, y además se hace una anotación, y si 12 reales se pagaban la Casa de Braganza por considerarla propietaria de las tierras. Cosa que fue discutida en la comisión mixta sobre la propiedad, decía que estos son derechos feudales, que en el caso de España, de la cuestión de Cádiz, ya no se reconocía. Por lo tanto, no cabía ninguna remuneración por el caso de la Casa de Braganza en concreto. Estaban rebajados del servicio militar, evidentemente, el servicio de armas, y ahí se acogían en una especie de espacio de derecho de asilo, en una guarida, como decían, segura de criminosos. Y por motivo había contrabando de tabaco. Fíjense ustedes, el siglo XVIII, el propio Floridablanca dice, independientemente de las dos coronas, y son feroces, asesinos, contrabandistas y receptadores, y auxiliadores de todo malhechor que se refugia en ellos. Por parte portuguesa también una opinión semejante a la que mostraba en este texto el conde de Floridablanca en concreto. Este llamado coto mixto, que está recogido en el artículo 27 del tratado, la resolución del mismo, que pues, arranca, fíjense, nada más y nada menos que hasta del siglo XII, 1181, donde estos individuos se refugiaban, quedaban exentos de los crímenes de traición, de falsificación de moneda, que era muy común, del delito de sodomía, y el hecho de que también estos actos delictivos que he enunciado, cualquier acto que tuviera lugar en la zona próxima al coto también quedaba exento en concreto. Y era este espacio compartido, insisto, en la zona del Miño entre Portugal y Galicia. Fueron un refugio tanto en las guerras carlistas como más tarde en la primera mitad del siglo XIX. Por tanto, aquí hay una obsesión política por parte de ambas coronas, la portuguesa y de la española, de limitar, aunque no se produjo ninguna satisfacción por parte de los habitantes del mismo, de estos habitantes fronteros. Solamente insisto a lo que hemos señalado y hemos referido. Segundo problema, problemas los llamados promiscuos, pueblos promiscuos. Bueno, antes de nada, porque antes se me olvidaba decir que hubo en la discusión, inicialmente se le cedieron a Portugal, los representantes españoles más tarde reivindicaron este coto mixto, incluso al final va a quedar en manos, quiero recordar, en manos españolas. Bien, ¿qué son los pueblos promiscuos? Son, digamos, pueblos confusos, no perdemos otra acepción al respecto. Pueblos confusos, llamaban pueblos turbios, porque eran pueblos además muy conflictivos, donde se producía comúnmente robos de ganado, usurpaciones de terreno, ocupaciones de terreno, desplazamiento de mojones, esto es algo histórico, incluso hoy es una de las grandes demandas de amojonamiento, de expedientes
apeamiento en concreto de las tierras, porque ahora al producirse la concentración parcelaria y sobre todo al producirse el inicio de la gestión de tierras por parte de cooperativas, los mojones suelen ser movidos continuamente. Y, por tanto, no había límites y se invadían también caminos, etc. Estos pueblos estaban formados especialmente por 3 grandes aldeas, que cito aquí: Suteliño, Cambedo y Lamadarcos en concreto. Se encontraban, evidentemente, con características que voy a señalar al respecto. Esto es muy curioso. Algunas de ellas llevaban, la frontera pasaba por medio del caserío. Unas casas llevaban una P, indicado que pertenecía a Portugal, otras llevaban una G, perteneciendo a Galicia en concreto, para que vean ustedes. Y lo que se pretende ahora, de alguna forma, zanjar el asunto, asignar territorialmente este espacio y a cualquier de los 2 estados. Y porque se decía que estas aldeas debían pertenecer a un estado al respecto. El criterio inicial era que pertenecía a aquel mayor número de casas que hasta ahora pertenecían. Si era Portugal, pues que perteneciera a Portugal. Si era Galicia, que pasara a vincularse a España. El caso de que el número de casas gallegas y portuguesas fueran iguales, pues entonces el segundo criterio que se debía aplicar es la extensión de los terrenos, en concreto, por tanto. Se debía evaluar incluso la extensión y el valor de las tierras también, el rendimiento de las tierras. Por tanto, los individuos residentes van a ir, además, la solución que se toma aquí, que los individuos se continúen ligados a las naciones respectivas. Se prohibía, pero sí, a partir de ahora se va a prohibir cualquier construcción a 50 metros de ambos pueblos que hemos señalado al respecto. Estas propuestas van a cambiar, insisto, porque en las sucesivas sesiones que se van a producir cambian los criterios al respecto. Por una parte, Cambedo hoy pasaría a España, las otras 2, que son Suteliño y Ladamarcos, en concreto a territorio portugués, pero finalmente ninguna de las 3 se asignaron con este principio. Ya lo veremos el resultado del tratado. Ven ustedes que aquí había una aldea que Río Nor apenas no tenía 8 fuegos, son 8 hogares, para entendernos, eran españoles y 33 portugueses. Y a ser un terreno que digo aquí pobre, serrano y pedregoso, no interesó ni tanto a España ni a Portugal. Por tanto, quedaría pendiente de la adjudicación de las tierras. Tercer problema que va a resolver este tratado, que es las reyertas, que la disputa sobre posesiones de uso, sobre todo de pasto común, de uso común por parte de los mismos. Son contiendas que arrancan históricamente del siglo XIII. Y aquí, de alguna forma, surgieron de la definición de la llamada frontera de Alcañices que hemos señalado al principio, y que afectó incluso a propuestas de repartos, en concreto en ciertas localidades que yo aquí anuncio, los pueblos de Alburquerque, Arronches, Onguela de Cima, y también por la parte tanto de arriba como de abajo o de abajo en la zona portuguesa. Junto a las contiendas, que la contienda fundamentalmente son disputa también, pero que afectaba sobre todo a la desembocadura o la confluencia que tiene alguien del río Calla en zona portuguesa sobre el Guadiana, y que se hace un convenio de partición que incluso llega hasta el año 1893. ¿Cuáles son los resultados de la negociación? Voy a ir un poco deprisa porque, insisto, no quiero superar el tiempo asignado. Pero son primero la división del coto mixto, la cesión de los pueblos promiscuos a territorio portugués y sobre todo un éxito fue por prioridades se recopila. Hablábamos ayer de una recopilación. Recopilar es reunir el material jurídico en un libro. Es lo que es. Y aquí en este caso eran materiales jurídicos dispersos, que eran normativas, que en muchos casos eran anacrónicas, en otros casos eran insuficientes, con ocasión de la demarcación y delimitación de la frontera, que fijada en el tratado. Bueno, el texto se firma, insisto, en el 64, pero se cierra evidentemente el 30 de junio del mismo año. 31 artículos, de los cuales evidentemente 23 establecían el tratado, se dedicaron a la frontera. Creo que ayer se citó el tema de Olivenza. Bueno, Olivenza es una cuestión que está siempre, estuvo delante de la discusión entre España y Portugal, cuestión pendiente que no está cerrada,
Actualmente, si usted mira en cualquier plano de Portugal, verá usted que cuando llegan a Olivenza, ahí no trazan ningún tipo de frontera, porque es una reclamación histórica portuguesa. Sabemos que Olivenza fue tomada el año 1657, que fue devuelta por otro tratado de Lisboa del año 1668 a Portugal, pero fue, con la llamada Guerra de las Naranjas, en la época de Godoy, fue tomada el año 1801 hasta ahora. Incluso en el acuerdo, en el Congreso de Viena de 1815, un acuerdo que obligaba a España a devolver Olivenza, cosa que no se ha ejecutado en la práctica al respecto. Y hoy en día es un territorio español, insisto, no reconocido por parte portuguesa al presente. Lo más importante del tratado, más allá de la voluntad política que se firma en este texto, son los anejos que vienen a continuación, que son la materia, los reglamentos dispositivos, son en concreto hasta casi 20 disposiciones, donde se delimitan, donde se fijan los límites de esta desembocadura del Miño hasta el río Guadiana. Bueno, de más tarde se complementa con un acta de demarcación y limitación en el año 97 y del año 1906, donde se establezca también ya otra cuestión pendiente, que es la desembocadura del río Cuncos con el Guadiana. Bien, para que hagan ustedes ya como broche final, este es el acta general de demarcación de España y Portugal de 1906, acompañada también de un gran repertorio cartográfico y topográfico. Esto es un plano que he traído al uso aquí del partido de Tui, es del año 1807 en concreto, que es una divisoria entre España y Portugal, se ve perfectamente con las aduanas y contrarregistros que existían tanto en la frontera portuguesa de ambos reinos. Esta diapositiva es el Miño, que se desarrolló donde había un pujante comercio evidente, sobre todo a través del ejercicio de barcazas que se hacían. Y aquí contamos con un documento jurídico muy interesante, que es el instrumento dos navíos, que es un acuerdo suscrito entre Tui y Valencia do Miño, en concreto del año 1845, donde se fijan las costumbres y acuerdos celebrados y acordados, por tanto, por la Tui y Valencia. Bueno, esto es un croquis para que vean ustedes lo que significaba resolver muchos problemas y todavía ese recelo entre la parte portuguesa y la parte española. Ven ustedes, aquí está la Guardia, eran las torres fortaleza, la Guardia enfrentada a Camiña, después todavía se ve perfectamente Tui, van ustedes a Valencia do Miño, que es la zona de la Ciudadela, verán, todavía están los cañones ahí con la inscripción contra los enemigos eran los castellanos, evidentemente. Y también Salvaterra, la zona española, la zona gallega, enfrentada a la zona portuguesa Monsalvo. Esta es una red de fortalezas que la mayoría de ellas todavía permanece al respecto. Bueno, este es el Duero, es el tratado que se fija como libre de navegación en el año 1935, para todos los súbditos, tanto portugueses como españoles. Que este tratado del 35 de Lisboa también entró en vigor el año 40 en concreto. Es el tramo internacional entre Zamora y el distrito portugués de Bragança. Y esto es lo que hablaba de la definición de la frontera, de la desembocadura en este caso del Guadiana. Aquí tiene nuestra parte portuguesa, Vila-real, y la parte española, que es Ayamonte. Es un tratado también que de límites que se va a fijar posteriormente ya de forma definitiva. Esta es la reina Isabel, ya a la edad correspondiente de la celebración del tratado, ya en la década de los 80. Y esta es la otra parte, el otro monarca, que es Luis I de Portugal, llamado el Popular, que fue hijo segundo de la reina María II y rey consorte, del rey consorte Fernando II, que era duque de Oporto y de Viseu. Los dos monarcas que van a nombrar la comisión respectiva de representante para la suscripción de los correspondientes contratos. Bueno, esto es una reflexión final. Un minuto, no tardo más. Quiero hacer una reflexión final. Decía al inicio que es impensable, no lo sé, realmente yo no entra en mis cábalas posibles, la posibilidad de una unión política. Aunque creo que ha habido algunas voces, ciertas élites, digamos, portugueses que todavía rememoraban con cierta nostalgia la posibilidad de una unidad política. Sí que es cierto que es necesario, en el cual yo evidentemente, relanzar lo que es una política común, más que una política, una cultura común participativa, que es lo que realmente se pretende. Pero ¿cuál es históricamente, uniendo, digamos, el fracaso de esta unidad ibérica?
¿Por qué fracasaron? Evidentemente, en la época del siglo XIX, y sobre todo en la época isabelina, he observado que los llamados partidos progresistas eran los más, digamos, inclinados la posible unidad política, la reivindicación de lo que yo acabo llamando aquí una unión peninsular, pero claro, no olvidemos, porque hablaban incluso unos documentos, entendían incluso de la zona portuguesa, reivindicaban la conclusión natural de la historia patria. Pero claro, estamos hablando que en el siglo XVI, sobre todo el régimen isabelino, hubo una gran presencia del Partido Conservador, moderados, sobre todo el general Narváez. Los partidos conservadores eran muy reticentes a esta unión, a esta idea unionista, si permite, tanto por parte española, general Narváez, como por parte portuguesa, Costa Cabral. Porque dice que las fronteras, en fin, delimitaban intereses económicos a ambos lados de las rayas. Y yo, la conclusión que saco, y sigo la opinión, no es una opinión personal, que en buena medida, reitero, es la confusión que existió entre lo que podemos llamar la nación y el Estado. La nación es la comunidad política, que vive en un determinado territorio, que hemos dicho, delimitado por una frontera, comunidad política que tiene una señal de identidad, una lengua común, un derecho común, unas costumbres, etc. Pero que el Estado es el aparato político institucional. Y no se concilian a veces los intereses estatales con los intereses nacionales. Y remito al presente. Por tanto, la distinción entre nación y Estado realmente no ayudó al respecto. La añoranza de Luis Camões o de Alburquerque, en ese canto épico, poema épico renacentista, pues realmente es una añoranza renacentista del siglo XVI, pero, insisto, la realidad política se impuso sobre los intereses nacionales, en una palabra, las realidades estatales se impusieron sobre los intereses de las naciones respectivas, más allá de que Portugal fuese, según Camões, una agente fortísima de España. Muchas gracias.